diferenciar muy bien entre y susceptibilidad en los virus. ¿En las células? Sí, la permisibilidad y la susceptibilidad exactamente en las células, sí. Bueno, entonces, acordémonos que el virus tiene que entrar a la célula para poder infectar. ¿Listo? Sí. Eso lo tenemos absolutamente claro. Sí. Los virus buscan receptores específicos. Y en esa búsqueda de receptores específicos, los virus pueden llegar a otro tipo de células, porque ellos no tienen un GPS, lo que yo les decía en clase. Ellos no tienen GPS y saben, yo prendí mi GPS y salgo corriendo a buscar la célula. No, ellos entran y a través como de interacciones electrostáticas y algo que se llama movimiento browniano, que es un movimiento que las células tienen cuando están en un medio líquido, en donde ellas simplemente se mueven por estar en ese medio. Ellas van llegando y empiezan a buscar en dónde adherirse de manera específica, ¿sí? Cuando ese proceso está pasando, el virus puede tocar varias células antes de encontrar ese receptor, porque otra vez piensen en que si existiera un GPS, pues ese receptor, gracias. Ese receptor iría específicamente, esa célula, ese virus iría específicamente a ese receptor, pero como eso no pasa, entonces el virus empieza como a literalmente a chocarse con otra célula. Exacto. En ese proceso que es azaroso, el virus puede llegar a una célula en donde encuentre un receptor que le sirva, pero esa célula posiblemente podría no tener la capacidad de replicar el virus. ¿Sí? Entonces esa célula que ella encuentra, que ese virus encuentra y que tiene ese receptor, pero que no se puede replicar el virus en ella, eso se denomina una célula susceptible, porque tiene la capacidad de tener ese receptor. ¿Sí? Ese virus también puede llegar a encontrarse con otras células en donde no hay receptores, pero igual se las puede encontrar, ¿sí? Eso no quiere decir que no las pueda tantear, por decirlo así. Las encuentra, no encuentra el receptor, entonces ahí no se puede unir a esa célula. Entonces eso es una célula resistente, porque ese virus no encuentra dónde unirse. Para que ese proceso de infección, de ciclo de infección comience y sea eficiente, tiene que encontrar una célula que además de ser susceptible, o sea, que tenga ese receptor, le permita hacer ese proceso de replicación. Y esas células que permiten hacer ese proceso de replicación se llaman permisivas. Entonces, tiene que cumplir las dos condiciones: ser susceptible, o sea, tener el receptor, y ser permisiva, o sea, que le permita replicarse. Si esas dos partes no se cumplen, el virus no se va a poder replicar. Por eso es que los virus entran por montones al hospedero, porque pueden tener muchos procesos fallidos en ese proceso que es muy azaroso, muy aleatorio. Ok, muchas gracias. Y otra preguntita. Ellos mantienen, o sea, para ellos replicarse, necesitan una serie de enzimas para poder realizar la replicación, así sea no tan sofisticada como la de las células eucarióticas, pero necesitan tener esas proteínas. Esas proteínas, si ellos no tienen una infraestructura para fabricar, no tienen ribosomas, ¿cómo fabrican esas proteínas para poder hacer esas replicaciones, autorreplicaciones? Ellos no lo fabrican, ellos no hacen nada, pero recuerden que su genoma, el genoma es el que tiene la información para que al utilizar la célula del hospedero, todos esos procesos metabólicos se den, ¿sí?
Entonces, el virus utiliza toda la infraestructura, por decir, de la célula para hacer todo ese proceso. ¿Sí? Ah, ok. El ingreso lo hace, hablamos por ejemplo de endocitosis, que es uno de los mecanismos más utilizados para que los virus entrar a la célula. La endocitosis, ¿qué es? Eso es un proceso que la célula normalmente utiliza para ingresar nutrientes a ella. El virus utiliza ese mecanismo de la célula para poderse meter a la célula, ¿sí? Entonces usa todo. Usa la estructura fibrilar de la célula para moverse dentro de la célula, ¿sí? Porque él no llega y se mueve solito, sino que él tiene que utilizar toda esa estructura de la célula para poderse mover dentro de ella. Si se hace la replicación en el núcleo, utiliza todas las enzimas del núcleo; si está en el ribosoma, utiliza todas las estructuras del ribosoma. Entonces, todo lo que tiene la célula del huésped es lo que él utiliza para hacer ese proceso de replicación de ácido nucleico y producción de proteínas. ¿Listo? Depende al 100% del huésped. Algunos de los virus tienen enzimas. ¿Y cuál es la enzima que tienen? Una transcriptasa reversa. Esos son los virus RNA. ¿Sí? Que no tienen, hay unos virus de RNA que no tienen la capacidad de, los RNA, recuerda que el proceso de replicación empieza de DNA. Sí. Si yo tengo un virus que es RNA, ese RNA se tiene que volver DNA para poder empezar el proceso de replicación. ¿Sí? Y esas transcriptasas, ¿cómo las...? Algunos de esos virus, entonces, que necesitan ese proceso de transcribirse, tienen su propia transcriptasa reversa. ¿Sí? A esa es a la que yo hago referencia, esas enzimas, ¿cómo la fabrica? Ellos tienen la información genética para todo eso. Recuerden que en el genoma de cualquier microorganismo, en ese genoma está la información para todo. Sí. ¿Sí? Se va a producir la proteína A, el microorganismo, en la célula o lo que sea, tiene la información en ese genoma para producir la proteína A. ¿Listo? Toda la información siempre está en el genoma. Ok, muchas gracias. Buenos días, profe. Una pregunta. ¿Será que usted me podría regalar el nombre del libro que recomienda en virología? El de Principios de Virología del profesor Racanielo. Acuérdese que está en la presentación. Ahí está en la primera diapositiva. Profe, ¿usted puede compartir la presentación? Es que todavía no está en Moodle. ¿No la subí? No la subí. Ay, qué pena, ya la subo. Listo, gracias. Hola, profe, buenos días. Te habla Juan Camilo Castro. Profe, yo te había enviado un correo con una solicitud con lo de la nota, pero ayer me metí a revisar y todavía no la he revisado la nota. ¿Cuándo la enviaste? Hace rato, pero tú ya me habías contestado y todo. Que la nota me quedó pues muy bajita y es porque no me había revisado el taller, ¿te acuerdas? Lo revisamos a final de la clase, ¿listo? Vale, profe. Sí. Pero es que aquí vamos a tener un problema porque yo reviso, es que no podemos compartir ustedes no pueden ver, mejor dicho, porque yo tengo que revisar el Moodle. Entonces yo puedo o reviso el Moodle o les comparto la pantalla. Yo tengo que revisar el Moodle. No se puede decir ahí porque pues cuando vamos a leer es lo mismo que... bueno, o sea, no les comparto lo que ellos están compartiendo, sino que les comparto el Moodle. Bueno, listo. Okay.
Sí, claro. Teléfono en silencio. Ok. Entonces, ¿ustedes ya están compartiendo pantalla? No. Con las listadas de ahí de los grupos. El grupo de Sofía. Señora, profe, ¿compartimos pantalla? Sí, señora. Le comparto entonces, pues yo aún no lo he pasado a otro documento, le comparto lo que está en la misma plataforma. Listo. Entonces, Sofía, ¿cuáles son los receptores celulares que utiliza el virus del papiloma humano? Buenos días, profe. Entre los receptores están los proteoglicanos. Van colocando, encendiendo su camarita, por favor, a medida que van hablando. Ya un momento, profe, que no me enciende. Ah, ok. Bueno, entonces. Entonces, estos son los receptores, los HSPP en inglés, que son las proteínas de unión al heparansulfato, ¿cierto? Que es un proteoglicano. Proteína de unión o de construcción al heparansulfato. Aquí está, miren. Ustedes que están en casitas y los que están en porque ustedes no están compartiendo pantalla. No, profe, es que necesito como, no me han dejado. HSBP. Ese es el nombre, es un proteoglicano. El papiloma humano. El virus del papiloma humano, ustedes, bueno, saben o han escuchado que es el que causa las verruguitas, ¿sí? Ya ahorita van a hablar un poquito de eso. Yo igual ahorita hago la tabla con todo esto y la subo al documento que están haciendo. No, por eso es que estamos revisando entre todos para que ustedes vayan anotando su información. Listo. Yeli, por favor, ¿nos cuentas qué tipos de células infectas o infectan? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, profe. Dale, entonces, el VPH es un virus que tiene la capacidad de infectar a las células basales y las células parabasales o las células de reserva. Estas se van a dividir para diferenciarse en el epitelio escamoso, glandular o neuroendocrino. Este virus infecta el epitelio, que es escamoso glandular, que reviste la superficie interna del tejido y progresa para convertirse en cáncer. Ok. Entonces, ese virus, esas células, ¿en dónde se encuentran?
Profe, ¿puedo responder yo o tiene que ser Jenny? Sí, señora. ¿Qué? ¿Solo ella o yo también? Responde tú. Sí, profe, pues por lo general las células, pues las infecciones que se dan por el virus están como en piel y en mucosas. O sea, puede ser en ambos tipos de tejido, siempre y cuando haya epitelio y células basales. Eso es muy importante que lo tengamos claro porque eso nos dice ese tipo de células que está afectando, qué tipo de infección va a causar, ¿sí? ¿Qué tipo de enfermedad está causando? De acuerdo a las células que está afectando. Bueno. María Victoria. Señora. La forma de ingreso de esa célula o de ese virus a la célula huésped y dónde se hace el proceso de replicación. Sí, señora. Bueno, el virus, como sabemos, se transmite principalmente mediante las relaciones sexuales. Entonces, en las mujeres hay una zona que se llama zona de transición, que es donde el epitelio del cervix como converge con el epitelio vaginal. Entonces, durante la relación sexual ocurren como microtraumas dentro de la pared vaginal y por ahí aprovecha el virus y pues ingresa. O pues cuando es en el caso de la piel, pues ya pasa por los queratinocitos y pues ingresa a las células basales. Eso sería como, bueno, sí, listo, como parte de la forma de transmisión. Pero mi pregunta está más asociada a cómo ingresa a la célula. Bueno, profe, pues, o sea, la respuesta así de una es que ingresa por endocitosis, por un complejo de proteínas que se llaman clatrinas, pues depende del tipo de virus, principalmente el VPH 16 y 18, o unas proteínas que se llaman caveolas, principalmente en el VPH 31. Esa es pues... Ese ingreso, y esto es como de manera general, que yo creo que ustedes ya vieron biología celular, ¿cierto? Ustedes ya vieron endocitosis. Ese proceso de endocitosis es transversal, ¿listo? Esa endocitosis se puede generar por medio de esas dos proteínas, las clatrinas que están en la membrana de la célula, en el citosol de la célula, perdón, o formando caveolas, que son como unas especies de poritos que tiene la célula, ¿cierto? Entonces, aprovechan esa forma para entrar. Normalmente esa endocitosis es mediada por receptor, ¿listo? Recuerden que eso es de biología general. ¿Por qué? Porque los virus aprovechan toda la maquinaria de la célula para hacer esa vaina. Entonces no es que esto sea específico para los virus, sino que los virus aprovechan ese proceso de endocitosis que utiliza la célula para entrar cositas, para ellos entrar también. ¿Vale? Bueno, profe, entonces ya el sitio de replicación como tal es el núcleo de la célula, del queratinocito. Ahí ya cuando el virus ingresa al citosol, ya su estructura es degradada por la ruptura de los puentes disulfuro y pues ya queda como en monómeros y junto con su ADN ya entra fácilmente por los polos del núcleo, que pues el núcleo tiene poritos. Y ahí ya ingresa y hace pues no muchas copias, hace alrededor de 20 copias en la célula. Y pues ya ahí empieza a manifestar ya sus proteínas pues necesarias para todo el proceso. Listo. Gracias. Mateo. Ahora sí, ¿cómo se transmite? Las enfermedades. Aquí las pusieron muy claras. Mateo, las enfermedades. Mateo. Profe, yo creo que tiene problemas de internet. ¿Los puedo decir? Que me lo escriba por el chat. Profe, ¿me escucha ahí?
Ya. Allá. Que se me ha dañado el micrófono, qué pena. Ok. ¿Cuál me dijo que le respondiera? Enfermedades. Bueno, entonces las principales enfermedades entre las cuales encontramos las verrugas, que son una proliferación benigna de resolución espontánea de la piel que desaparece con el paso del tiempo. El periodo de incubación de esta es hasta la aparición de una verruga, puede ser pues de 3 a 4 meses. La aparición de la verruga, que es de morfología abovedada, plana o plantar, depende del tipo de BPH y el punto infectado. Estas pueden ser verruga plantar y palmar, verruga común, verruga cutánea vulvar, verruga plana, epidermodisplasia verruciforme. Otra enfermedad que encontramos son los tumores benignos de cabeza y cuello. Entonces, los papilomas orales aislados son los tumores epiteliales más benignos de la cavidad bucal. Estas se tratan de estructuras pedunculadas con un tallo fibrovascular y cuya superficie suele tener un aspecto áspero y papilar. Estos son papiloma laringio, que se asocia habitualmente al BPH número 6 y el BPH número 11, pues porque hay distintos tipos de BPH, ¿no? También el papiloma oral y el papiloma conjuntival. Otra enfermedad y la última que encontramos son las verrugas anogenitales. Estas verrugas o condilomas acuminados aparecen en el epitelio escamoso de los genitales externos y la región perianal. Alrededor de un 90% de los casos se debe a una infección por BPH tipo 6 y BPH tipo 11, pues que es el condiloma acuminado del que hablamos, una neoplasia intraepitelial, cervical, cáncer, displasia y neoplasia cervicales. La infección del tracto genital por BPH se considera una enfermedad común de transmisión sexual, puede ser asintomática, aunque puede producir un ligero prurito. Las verrugas genitales que aparecen son semejantes a una coliflor. La infección del tracto genital femenino por los tipos de BPH de alto riesgo se asocia a una neoplasia cervical intraepitelial y pues después a un cáncer. Las primeras alteraciones neoplásicas identificadas mediante la microscopía óptica se denomina displasia. Y se cree que el cáncer cervical se desarrolla a través de una serie de cambios celulares graduales, desde una neoplasia leve, pasando por una neoplasia moderada tipo 2 hasta una neoplasia grave o ya el carcinoma, pues sí. Bueno, chicos, como somos tantos, tratemos de ser muy concretos con la información. Vuelvo y les digo, ustedes van a ver virología un semestre y van a tener todo el tiempo del mundo para entrar a hablar más de las enfermedades en concreto. Tratemos de enfocarnos, de llevarnos una información básica, ¿sí? Entonces, acortemos un poquito la información. Yo lo que voy a hacer es que al final del ejercicio voy a exportar esta información y se las voy a compartir para que la tengan entonces mejor y les pueda servir de pronto para más adelante. Papiloma, muy importante. Verruguitas normalmente están asociados al virus del BPH, ¿listo? Algunos son benignos, otros son más complejos. De los complejos y de los más complejos son los que generan cáncer cervical, ¿listo? Y estamos hablando que hay más o menos unas 20 variantes distintas de ese cáncer cervical. De los más importantes son el BPH 16 y 18. Son los más, o los que se han encontrado más prevalentes en esta patología. ¿Listo? Problema de este virus es latente, como muchos de los virus que vamos a ver. Entonces, se queda en la célula por tiempos prolongados y ese tiempo prolongado es el que le permite, en la mayoría de los casos, no ser detectado fácilmente y por eso se llega, por lo menos en el tema de cáncer cervical, a ese punto. ¿Listo? Bien.
Vámonos con el grupo de Diana Marcela Jiménez. Muchas gracias. Ah, no, espéreme. ¿Cómo previene usted esa vaina? Bueno, esta se prevenir mediante vacuna. Esta vacuna es segura y es eficaz, puede proteger tanto a hombres como a mujeres contra las enfermedades pues, causadas por este virus, incluso llega a evitar y prevenir el cáncer pues, del mismo. Cuando se administran las edades recomendadas, se recomienda que los niños de 11 a 12 años reciban las 2 dosis de la vacuna, pues para tener una inmunidad buena ante el virus. Ya esta es como la forma más eficaz para prevenir y pues cuidándose también con preservativo para no contagiarse mediante infección directa. Pregunta, ¿el VPH afecta al hombre o afecta a la mujer? A la mujer, pero es también transmitido por el hombre. Exacto. Ahí está el punto importante. Quien se infecta es la mujer, quien transmite es el hombre. El hombre es asintomático. Muy bien. Diana Marcela. Sí, profe, presente. Porfa, nos cuentas cuáles son los receptores de la hepatitis B. Bueno, profe, a nosotros nos salió pues que la infección de la célula hepática se inicia con la interacción del virus de la hepatitis B con un receptor que todavía pues no se conoce. De la membrana del hepatocito, pues la proteína PS1 parece reconocer estos receptores en la superficie celular, colaborando en la especificidad del virus por un huésped determinado. En esa interacción depende el PS1 posteriormente. La envoltura viral se rompe y libera la nucleocáside al citoplasma y esta se dirige al núcleo conducida por la señal de la localización nuclear presente en la proteína del core. Pero pues en sí un receptor, profe, no nos salió. Hay algunos artículos que hablan de que a pesar de que no esté muy bien dilucidado el mecanismo, las proteínas del heparansulfato también podrían ser receptores para el virus de la hepatitis B. ¿Listo? O sea, las HSPG de las que hablamos ahora. Listo. Ok. Verónica. Porfa, nos cuentas cómo llega el virus a la célula y qué células infecta. Bueno, la forma en que ingresa el virus a la célula. El ciclo replicativo comienza con la absorción y entrada del virus a la célula por medio de los receptores y endocitosis. Uno asociado a la proteína media del HBsAg, que es la proteína mediana que está codificada por las regiones PRES2 y S del gen. Chicos, estamos compartiendo pantalla, no me lean. Estoy tratando de ver aquí también las... ¿Ustedes no ven? Ahí no ven. No se escucha. Ok. ¿Ya, profe, sigo? Sí. Bueno, este gen tiene la capacidad
de ligar albumina humana polimerizada y actuaría como puente en la utilización de los receptores de albumina. ¿Cuál es la forma de ingreso? Por medio de esa glucoproteína. Ese es el receptor. ¿Cuál es la forma de ingreso a la célula? Endocitosis, pues utilizando el receptor la endocitosis. Listo, ok. ¿Y en dónde se replica? En las células de los hepatocitos, aunque se han encontrado que también se puede replicar en los glóbulos blancos, pero pues todavía no es muy confiable. ¿Pero en qué parte de la célula se replica? En el núcleo, profe. En el núcleo. Recuerden que hay virus que se replican en el núcleo y hay virus que se replican en el citoplasma. Andrea, Toro. Sí, profe. ¿Cuáles son las enfermedades que produce este virus de la hepatitis, además de la obvia? Bueno, las enfermedades son la infección por hepatitis B aguda, que esta es dura y dura menos de 6 meses y es probable que el sistema inmunitario pueda eliminar la hepatitis B aguda del cuerpo y que se recupere totalmente en unos pocos meses. Espérenme, profe. También hay una infección de hepatitis B crónica, que esta permanece porque el sistema inmunitario no puede combatir la infección y esta puede durar toda la vida y posiblemente provocar enfermedades graves como cirrosis, y cáncer de hígado. Sí, profe. La otra enfermedad que se produce es la cirrosis, que esta es la inflamación asociada con una infección por hepatitis B y esta puede provocar una cicatrización extensa del hígado y también puede afectar el funcionamiento hepático de las células, ¿no? Entonces también está la enfermedad del cáncer del hígado, que estas son las personas que padecen la hepatitis B crónica y estas personas tienen un mayor riesgo de sufrir cáncer de hígado. Y también tenemos la enfermedad de la insuficiencia hepática, que esta es la insuficiencia que es aguda, es una enfermedad de las funciones vitales del hígado y cuando esto sucede es necesario un trasplante de hígado para vivir. Y entre otras afecciones, ¿cómo, profe? Jesús, ¿cómo se transmite? Jesús. Creo que no está, profe. Ah, ok. ¿Y Juan David? Profe, pues los modos de transmisión son por fluidos como la saliva, el semen, el sudor, las mucosas, pero generalmente se transmite por pinchazos de aguja o relaciones sexuales. Aquí tienen ustedes una gran cantidad de información importante que nos estás mencionando. O sea, se transmite a través de líquidos corporales, especialmente semen, sangre, saliva, ¿sí? Puede haber transmisión de madre a hijo, lo que nosotros llamamos transmisión percutánea.
por pinchazos, que es una de las más complejas para todos los que somos trabajadores de la salud. ¿Listo? Que hay que cuidarlo mucho. Transfusiones también. Si te cayó la gota, membrana piel, protección. Si te pinchaste, la probabilidad existe. Se habla de que los riesgos asociados a infecciones por vía percutánea puede ser alrededor dependiendo como del 2%, pero existe esa probabilidad. Entonces, lo que se trata de manejar es lo que en los procesos llamamos inyección segura, ¿sí? Manejar todo con capuchón, no estar andando con las agujas abiertas por todos los lados, tener siempre el guardián al lado. O sea, uno siempre que va a manejar agujas tiene que tener un guardián al lado. Manejó la aguja, guardián, manejó la aguja, guardián. Precisamente para evitar eso. No utilizar guardianes que estén llenos. Uno a veces ve en instituciones los guardianes que le salen las agujas así por fuera y uno dice, Dios mío, hay inminente chuzón de personal de salud. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque no solamente hepatitis se transmite por ahí, VIH también. Es un puede ser así por besos, pero me refiero más como el porcentaje de peligro de transmisión. Pero es que la sanidad tiene que ver factores que si la otra persona, tanto la persona que le va a transmitir como la que va a recibir el virus, deben tener alguna vía de acceso directa. Recuerden que esas son las vías de entrada, ¿cierto? El virus puede entrar y puede ser una infección, puede ser un ingreso eficiente o no eficiente. No quiere decir que siempre que entró el virus va a generar infección. Miren todas las cosas que van a prevalecer en ese proceso de replicación. El virus tiene que entrar. Una vez entre, tiene que encontrar sus células hospederas, ¿sí? Y que ya vimos, eso es muy azaroso, es muy al azar. Tiene que llegar a la célula que además de que lo pueda reconocer, lo deje replicar. Entonces pasan muchas cosas. No siempre que un virus entra va a generar ese proceso infeccioso. Depende también de algo que se llama el efecto inóculo. ¿Qué tanta cantidad de virus ingresó? Porque evidentemente a mayor cantidad de virus, mayor posibilidad tiene de llegar a una célula hospedadora, ¿sí? Si entra una cantidad de virus muy chiquita, es muy probable que esa infección no vaya a ser eficiente. Entonces recuerden que siempre, y además el estado inmune del paciente, ¿sí? Entonces recuerden que no, el ingreso del virus no necesariamente implica éxito en el proceso del ciclo de replicación. Pero una pregunta. Bueno, ahora pues porque lo del COVID y eso, digamos que ya hay muchas cosas que no se pueden. Pero por ejemplo, antes del COVID, digamos que una persona, no sé, se está ahogando en una piscina y le van a respirar de boca a boca y algo así. Uno va a saber si el otro tiene... No, eso es una ruleta rusa. Por eso los equipos paramédicos normalmente incluyen como unas especies sí, pero también hay algunos que tienen como una especie de bolsitas que se colocan para tratar de proteger esa transmisión, ¿sí? Pero pues si uno no tiene esas vainas, eso es a la mano de Dios. Uno acá saber, usted va y le da un besito a un amigo y usted acá a ver, ¿sí? Usted no sabe. Entonces usted tiene que empezar a pedirle certificado a todo el mundo. Vea, me hace el favor y me da certificado de HIV, certificado de hepatitis. Sí, no. Recuerden además que normalmente, y eso es una, digamos que ventaja de las hepatitis, es que, no necesariamente durante el periodo de incubación van a ser sintomáticas, pero el paciente empieza a hacer sintomatología en la parte aguda, que es que se pone histérico, se pone amarillo, es muy evidente, ¿sí? Y pues una tiene una persona que ha hepatitis, uno normalmente es lejitos de ella.
Hay vacuna, y no recuerdo bien, creo que es la hepatitis B. No creo que hepatitis... ¿El C también tiene vacuna? No, 2 dosis de hepatitis B. Ahí ve, la C es la que no tiene. Los anticuerpos vacunales hay que estarlos titulando. ¿Sí? Usted se puede vacunar y puede no generar anticuerpos. O puede generar anticuerpos y que no le duren toda la vida, ¿cierto? Por ejemplo, ahora mi hija tiene que entrar a práctica. Le hicimos anticuerpos y no tiene nada, de nada. Ni de los que le pusieron chiquita, ni de rubeola, ni de nada. Booster para todo el mundo. Otra vez, vuelve y empieza esquema. Cada cada individuo es diferente, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, a mí me pusieron vacuna, no sé qué. Chicos, háganse titulación de anticuerpos y asegúrense, porque es que los que se tienen que cuidar son ustedes. A ustedes se les piden como un requisito, pero independientemente del requisito, ustedes tienen que asegurar su proceso de vacunación. Cuando los vacunen contra COVID, titúlense para mirar a ver si esa vaina sirvió o no sirvió. Ahí andábamos diciendo es que nos estaban poniendo agüita en vez de vacuna. Pues hay que esperar a ver qué tal nos va con los títulos. ¿Listo? Pero, por ejemplo, si no está vacunado, la probabilidad de transmisión es por saliva. O sea, igual disminuye, pero no es... Recuerda que la vacunación no implica que no, y dependiendo del virus, ¿sí? Puede que te dé y te dé de una manera asintomática, una manera leve. La idea de la vacunación es prevenir a todo nivel, ¿sí? Entonces el virus puede llegar, pues, pero llega y hay anticuerpos que lo van a atacar porque ya lo van a reconocer, ¿listo? Entonces va a ser mucho más fácil ese manejo. Pero el virus va a llegar, eso no le pone a uno una capita de inmunidad una capita protectora donde el virus vaya a entrar y no le entre, el virus llega, ¿sí? Bueno. ¿Cómo entonces, si esas son las formas de entrar del virus, cómo nos protegemos? ¿Cómo evitamos esa transmisión? Dios mío, ¿dónde está? Juan David. Pues, profe, la manera más Hablamos de la vacuna. Ajá, es la vacuna. Pues la vacuna contra el virus. Yo te había dicho también que la manera más común de infectarse de este virus era por transmisión sexual. Entonces, cada vez que se va a tener sexo oral, vaginal o anal, pues protegerse con condón. También es realizarse estos exámenes periódicamente, estos exámenes virológicos, y pues la de no compartir agujas o evitar los pinchazos pues hospitalarios. Las tatuajes, eso es una parte importantísima. A la gente que le encanta hacerse tatuajes, buscar sitios donde le aseguren que las agujas con que los van a tatuar realmente son nuevas. O que tengan un proceso correcto de esterilización, porque si no, ahí quedan. El hecho de compartir cepillitos de dientes. Ay, me quedo en tu casa, compartamos el cepillito de dientes. Pasa. ¿Sí? Son cosas que las vemos como, ay, bueno, préstame la maquinita de afeitar. Pasa, no pasa. Eso parecen cosas que son raras, pero pasan. No, pues personalidades, pero es importante tener claro que esos son formas de transmisión y no solamente de hepatitis, sino de otros virus. Cualquiera que se transmita de esta forma, pues va a generar esa posibilidad. ¿Listo? Bueno, gracias.
Sara, Fisher-Warren. Sí. Virus respiratorio sincitial. Porfa, sí, nos cuentas, por favor, los receptores. Voy a compartir pantalla primero, ¿listo? Listo. ¿Ah? Virus respiratorio sincitial. Listo, ¿ya lo pueden ver? Sí. Digo yo. Ok. Bueno, listo. Entonces encontramos 3 receptores en total. Uno que se llama CX3CR1, que es el receptor de la proteína G. Otro son los receptores tipo TOL, que son para la proteína F. Y uno que recientemente se identificó es la nucleolina, que se encuentra en la zona apical de la célula y es también para la proteína F. Perfecto. María Paula. Hola, profe. ¿Cómo estás? Por favor, nos cuentas qué células afecta el virus respiratorio sincitial. Profe, el virus infecta las células las células epiteliales respiratorias, principalmente las de la nasofaringe. Entonces, pues él infecta esas células y se puede diseminar hacia las vías respiratorias bajas. Exacto. ¿Y qué enfermedades puede causar María Teresa? Hola, profe. Las enfermedades que puede ocasionar es principalmente lo que sería bronquiolitis y neumonía. Y pues después otra común es la traqueobronquitis. Y eso se da principalmente pues en los lactantes. Sí, en los niños chiquitos, menores de 5 años. Me toca devolverme porque no me sé los nombres. Stephanie, sí, señora. ¿Cómo ingresa el virus a la célula y dónde se replica? Profe, este virus entra por endocitosis mediada por receptores y como hace parte de la familia de los paramyxovirus, su replicación se da en el citoplasma de la célula. En el citoplasma, listo. Y Sara. Sí, señora. ¿Dónde las enfermedades? ¿Ya las vimos? ¿Ya las pregunté? Sí. No. ¿Cómo se transmite y cómo evitar esa transmisión? Se transmite a través de gotas grandes y el contacto directo, o sea, como la gripe prácticamente. Ajá. Y también con contacto con vómitos, o sea, con objetos inertes que están contagiados. ¿Y cómo puedo evitar? Pues si hay como brotes epidémicos, más que todo en el hospital, entonces igual que el coronavirus, digámoslo así, aislamiento, lavado de manos, restricción de visitantes. Y también se está trabajando en una vacuna, pero es la vacuna, o sea, se vacuna la madre, porque la madre transmite anticuerpos al lactante. Entonces, si la madre, gracias a la vacuna, tiene esos anticuerpos, entonces se lo transmite al bebé. Listo. Pero igual es un virus respiratorio. Y miren que tocó que llegara el coronavirus para empezar a ser juiciosos con esos virus respiratorios, porque la transmisión de todos estos virus normalmente es igual, ¿sí? La vía de entrada es a través de gotas, en su mayor parte, aunque ahorita, por ejemplo, con corona se está especulando, que eso se habló desde el comienzo, pero se hicieron los locos, es que las gotículas, que son de menos de 5 micras, también intervienen en el proceso. ¿Listo? Pueden generar esos aerosoles y esos aerosoles también pueden permanecer.
Entonces miren que todo esto que estamos viendo ahora para corona es lo mismo que sirve, es lo mismo que sirve para todos estos virus que son respiratorios. ¿Listo? Profe, yo también estoy en ese grupo y no me llamó. Espérate, me digo que me están hablando los dos al tiempo. Perdón, qué pena. Dime. ¿Cuál era el último receptor? El último receptor, el nuevo. No me acuerdo el nombre, ni a nucleolina. 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 Del que más hablamos normalmente es el CX3CR1. Ese es el que ha sido más estudiado y mayormente es el que, con el que se conoce. Voy a leerlo, la nucleolina, que no la conocía, me parece interesante. Gracias por esa info, está muy bueno. Vámonos con Alejandra Gómez. Este ya es conocido para todos. Alejandra, porfa, receptores de corona. Sí. ¿No estás compartiendo pantalla? Sí, pues todos están compartiendo. Este es el más conocido y este cuento no lo sabemos todos. Así. Ajá, listo. Dylan. Sí. Ah, Dylan está aquí. Ok. Bueno, listo. Ahí te estoy proyectando igual. Las tipos de células que infectan. ¿Por qué no te haces por aquí un ladito y te pones el micrófono? ¿Me pueden escuchar? ¿Aló? Sí, sí se escucha. Bueno, las células ¿qué tipos de células puede infectar este virus? Tenemos que tener en cuenta que los receptores de angiotensinado no solamente los vamos a encontrar en los pulmones, también los podemos encontrar, los encontramos en todo el tracto respiratorio, corazón, riñón, estómago, vejiga, y esófago e intestino. Y pues el pulmón expresa principalmente el angiotensinados en las células epiteliales, o sea, en los neumocitos tipo 2, que son las células alveolares. Nuevamente, por eso les digo que es importante saber qué tipo de células puede afectar o dónde se pueden encontrar esos receptores, porque eso nos va llevando también a qué enfermedades pueden generar. Entonces, hemos visto pacientes con infecciones respiratorias, evidentemente, que es como el inicio del proceso, pero también hemos visto pacientes que se complican, afectan corazón, afectan riñón, tienen enfermedad gastrointestinal. Y hay un punto importante que de pronto no está mencionado acá y es cómo se generan esas sintomatologías neurológicas. ¿Qué creen? Recuerden que estas células también pues afectan
algunas neuronas porque recuerden que los pacientes se quedan sin olor, pierden el gusto también y eso también está asociado a esta célula. Afecta el bulbo olfatorio y afecta. Ahí está. Esto ténganlo en cuenta también. ¿Cómo ingresa a la célula? Ya lo vimos. Entonces, Lisette, ¿cómo ingresa a la célula y dónde se replica? Hola, sí, profe, ¿me escucha? Sí. Bueno, la membrana de este virus es la misma natural que la membrana celular, por lo que ocurre una función de las membranas y entra solo a la cápsula. Esto puede ingresar por endocitosis y la replicación de este virus ocurre en el citoplasma. Este virus utiliza la maquinaria celular para su replicación, o sea, la creación de copias del ARN y para la síntesis de las 4 proteínas. Perfecto. Angie. La fácil. Enfermedades y cómo se transmite. Profe, ¿me llamaste? Es que se me fue el audio en un momentico. Sí. Ya. Pues el COVID es una enfermedad pues infecciosa causada pues por el coronavirus. Perdón. Es una, pues digamos, se puede derivar desde una infección respiratoria pues leve o un resfriado. ¿Cómo se...? Así, sigue. Hasta un síndrome más grave como lo es el síndrome respiratorio de Oriente Medio o el síndrome respiratorio agudo severo. También, o sea, se puede tener más riesgo cuando hay como una patología de base. Venga, aquí es importante como separar, ¿sí? El SARS-CoV-2 es uno, el SARS es otro y el MERS es otro, ¿sí? No es, todos son coronavirus, como familia, pero cada uno es un virus diferente. Aunque genéticamente tienen muchos parecidos, ¿no? Tienen muchas similitudes. Tiene similitudes, pero son diferentes. ¿Sí? El SARS-CoV-2 solo genera COVID. El CoV-2. El CoV-2. Hay un SARS-CoV-1, que es el que genera el SARS, y está el MERS. Yo lo que quiero es que lo separen, ¿sí? Porque son 3 bichitos diferentes. Son todos coronavirus, ¿sí? Aunque se puede tomar que el SARS-CoV-2 toma, gracias a su receptor, puede generar enfermedades agregadas, además de la respiratoria. No escuchamos. No, es que el SARS-CoV-1 y 2, ambos generan el síndrome respiratorio agudo severo, ¿sí? Síndrome respiratorio agudo severo lo pueden generar los dos, tanto SARS-CoV-1 como SARS-CoV-2. El síndrome es el procedimiento, la manifestación clínica del paciente. Pero para diferenciarlos, porque ambos están produciendo el mismo síndrome respiratorio agudo, para diferenciarlos precisamente le dejaron SARS al SARS para el SARS-CoV-1 y COVID-19 para el SARS-CoV-2. ¿Listo? Entonces, sepárenmelos. Independientemente, es como cuando yo hablo cuando les hablaba, por ejemplo, del diagnóstico sindrómico.
¿Listo? Hay muchos microorganismos que me producen un síndrome gastrointestinal. Esa es la manifestación. Pero el hecho de que me produzcan síndrome gastrointestinal no está asociado a un solo microorganismo. Ese síndrome gastrointestinal puede estar asociado a una bacteria, a un parásito, a un virus. ¿Sí? Entonces aquí pasa lo mismo. Y por eso se hizo esa diferenciación del nombre. Entonces, SARS como manifestación clínica es aplicada a los dos, e inclusive a los tres. Pero cada uno tiene un microorganismo asociado, ¿listo? O una variante asociada. Es más a lo que le quiero llegar. No les estoy diciendo que está malo porque lo primero que piensa, me va a bajar la nota. Si no... Perdón, ¿me aclara cuáles son los tres? SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 y el otro. El MERS. Ay, no he escuchado. ¿Listo? Sigamos. Gracias. De nada, modo de transmisión. Bueno, el modo de transmisión. Y control. Los dos. De control y de transmisión. Bueno, de transmisión puede ser por partículas líquidas expulsadas a través pues, de la boca, la nariz, al toser, al estornudar, al hablar. Esto entra por, pues se puede contraer por la boca, la nariz, los ojos, y puede ocurrir con mayor probabilidad al estar pues cerca, no tener un distanciamiento. Yo no sé si ustedes saben, pero dentro de las publicaciones que hay, se habla de que estar en un sitio cerrado 15 minutos sin tapabocas es más que suficiente para contagiarse. Sí, respecto a lo que usted dice, también se puede dar la transmisión por los aerosoles y al estar en un lugar mal ventilado y al tener muchas personas pues como en contacto, como en restaurantes, clases de gimnasio, oficinas, entre otras. Todo lo que sean sitios cerrados. ¿Y cómo prevenirlo? Pues aquí estamos todos en ese proceso. ¿Listo? Okay. Bueno, ¿digo cómo prevenirlo o no? No, yo creo que es que eso ya lo hemos tocado tanto que está bien. ¿Alguien tiene dudas con eso? No. María Victoria. Señora. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ya mi compañera comparte pantalla. ¿Qué virus tienen ustedes asignado? Influenza. Influenza. Bueno, profe, los receptores de la influenza tienen afinidad con los receptores alfa 2,6, residuos de ácido ciálico y receptores alfa 2,3. Siendo los más conocidos los del ácido ciálico, ¿no? Sí, señora. Melanie. Señora. Células que infectan. Profe, infecta las células del epitelio respiratorio, más que todo pues las mucosas y la tráquea. Ajá. ¿Cómo entra la célula? Por endocitosis, profe. Por endocitosis. ¿Y dónde se replica? En el núcleo de la célula. En el núcleo. Yamilet, enfermedades. Sí, las principales enfermedades son la neumonía bacteriana, la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Perdón? ¿Las principales enfermedades son qué? Neumonía bacteriana. ¿Y por qué neumonía bacteriana? Porque como afecta la parte de la tráquea, de las mucosas.
Pero es que la neumonía bacteriana se da por bacterias. Tienes razón. Sí, profe. Y, profe, había un artículo, pues yo no soy de ese grupo, sin embargo, había un artículo que decía que él debilitaba las vías y permitía que hubiera mayor incremento de bacterias en esa región. Sí, profe. Pero Yo eso, cuando- eso ya son, eso son cosas diferentes, ¿sí? El hecho, evidentemente, y eso está muy asociado a coinfecciones, de hecho, ¿sí? Ya hablamos que cuando se genera ese ciclo infeccioso, la célula huésped sufre y puede tener diferentes tipos de daños, modificaciones celulares, destrucción celular, debilitamiento del epitelio, y debido a eso se pueden generar coinfecciones con bacterias. Y por ejemplo, ahora lo vemos mucho cuando hablamos de coinfección con COVID, esos pacientes complicados hospitalizados generan unas neumonías además de la que tienen por COVID bacteriana compleja, pero eso no es la base de ese virus, ¿sí? ¿Cuál es la base de ese virus? ¿Qué es lo que me causa ese virus? ¿Sí? Entonces, realmente él está asociado a un resfriado común. Entonces ya ha llegado con lo que de la neumonía se deriva. Eso ya son complicaciones, pero no es, o sea, recuerden que todas las enfermedades pueden generar complicaciones. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy preguntando es, ¿cuáles son las enfermedades que genera ese virus, las de base? El asma puede ser generado por los virus respiratorios, o también yo lo considero como más como una complicación. Realmente, si vamos a hablar de virus de influenza, pues todos sabemos que es el virus de una gripa. ¿Cómo? ¿Y qué? Puede complicarse a neumonía. Entonces es una infección respiratoria, ¿sí? La gripa con complicaciones a neumonía. Eso es la enfermedad de base que genera este virus de influenza. Recuerden que aquí es muy importante recalcar que tuvimos una pandemia por influenza. ¿Cuál fue esta pandemia? La del H1N1, ¿sí? Una variante de este virus de influenza que se llamó H1N1 2019. ¿Sí? Generó pandemia también, no de este nivel jamás, pero es un virus endémico, o sea, lo vemos es estacional, entonces lo vemos con picos durante el año. Que desde que llegó COVID no lo hemos visto, es otra cosa, y no es porque no lo hayamos visto, sino porque no lo estamos diagnosticando. Y ahora todo es COVID. Todo es, si es COVID o no es COVID, y si no, entonces ya salió. ¿Sí? Antes diagnosticábamos influenza, pero muchísimo. Dejamos de hacer influenza. Y eso se está viendo al final Incluso a un brote porque veníamos con muchos pacientes que le estaba tuberculosis, ahorita todo está. Sí, no, o sea, todas las demás enfermedades respiratorias se perdieron. El diagnóstico está enfocado solamente el COVID y todo lo demás se perdió. Es una cosa terrible, porque las consecuencias las vamos a ver. Porque ya hay muchos pacientes que también se hospitalizan por enfermedad respiratoria aguda, que no es COVID. ¿Sí? Y que se diagnostican tardíamente y por eso terminan hospitalizados. O sea, aquí la IRA, la enfermedad respiratoria aguda, es la principal enfermedad, porque de la IRA derivan numerosas
el virus sincitial. Lo que pasa es que de todas maneras no todas las infecciones respiratorias agudas generan infección respiratoria crónica. Infección respiratoria. No todas las infecciones respiratorias generan IRAS. ¿Sí? Usted puede tener una infección respiratoria leve o moderada y ya se le vuelve IRA cuando lo mandó para el hospital, cuando lo tuvieron que hospitalizar. Esa es casi que la diferencia entre esas enfermedades respiratorias. Yo puedo tener una gripa horrorosa causada por cualquiera de estos virus, ¿sí? Pero eso no necesariamente está asociado a que sea aguda y me lleve a hospitalizarme. ¿Vale? Enfermedad respiratoria aguda. Listo. Transmisión. ¿Qué diferencia hay entre la transmisión y el control de este virus de la influenza con el COVID? Chicos, de este grupo. Yo digo que es el mismo, sino que depende de lo que yo pregunté inicialmente, de la susceptibilidad de las personas y de la permisividad, ¿no? Entonces, porque si lo vemos aquí, se transmite persona a persona por las gotas expulsadas, o sea, en forma de aerosol, de las gotitas de saliva que llevan el virus, ¿no? Al hablar, estornudar, toser, ¿sí? Entonces, allí va el virus. La situación es la susceptibilidad y permisividad, lo que usted me explicó ahora rápido. Y, profe, el COVID, en esta parte estaría el virus llamado SARS-CoV-2 y en el virus de la influenza sería el virus de la influenza. Exactamente, sería el diferente tipo de virus que... Sí, no, no, yo lo que estoy preguntando es entre la transmisión y el modo de evitar esa transmisión, que es la transmisión es prácticamente la misma. La única diferencia es esa última parte de aerosoles. Es muy importante reconocer la diferencia entre gotas y aerosol, y es el tamaño de la gotícula que se forma. Una es de más de 5 micras y la otra es menor de 5 micras, ¿sí? Entonces, influenza es con más de 5 micras, una gotica más grande que cae, ¿cierto? Que no queda suspendida, mientras que las goticas más pequeñas, como son más pequeñas, tienen más tendencia a quedarse suspendidas, no caen, no sedimentan, ¿listo? Entonces, por eso hay mayor, o sedimentan, pero a una velocidad mucho más baja. Entonces, por eso hay mayor posibilidad de que los aerosoles estén por más tiempo en un espacio. Que ese mismo proceso es lo que pasa con tuberculosis, por ejemplo. ¿Listo? Perdón, ¿qué hace? ¿De un tamaño o de otro? Porque las gotas son lo que usted es más grande y el aerosol, que son gotitas más pequeñas, ¿no? Entonces, ¿qué hace que se me forme unas u otras? Profe, sí, la cantidad de secreción que genere. Ok. La cantidad de secreción que se genere. Profe, yo también encontré que hay receptores alfa 2.6 en la conjuntiva del ojo, como dato para agregar. Sí, así es. Ok. Bueno. La 7, la 8. María Victoria. Julián Esteban Castillo. Los retros. Retros, receptores celulares. Sí, profe, ya va a compartir pantalla. Profe, ya estamos compartiendo pantalla. ¿Están viendo?
¿Se está observando? Sí, sí se está viendo. Estamos viendo. Julián, receptores. Bueno, sí, profe, mira, los receptores que encontramos en el VIH, que es un retrovirus, es que, primero que nada, en la envoltura del virión encontramos el receptor GP120. Y luego este virus, sí, luego este virus se une a receptores dependiendo de a qué célula va a atacar. En este caso, los linfocitos T se une a la CD4, a los receptores CD4, y en los monocitos en la CCR5. Y también tendríamos un correceptor en linfocitos T, que es la CXCR4. Eso es un correceptor. Ok, listo. Juan Camilo. ¿Qué? Sí, profe. CXCR4, el correceptor. ¿Qué células infecta entonces? Pues ya las vimos. Sí, pues principalmente, ahorita como le dijo mi compañero, linfocitos TCD4 y pues también puede afectar monocitos, ¿no? En menor medida también otras células, profe, la dendrítica, Langerhans y microglea. Miren esto, qué tan importante es. Y estoy resaltando para los que están aquí, linfocitos TCD4, monocitos y macrófagos. ¿Por qué lo resalto? ¿Ustedes por qué creen, chicos, que hicieron este trabajo? En cuanto a las células que infectan. Son células inmunitarias, profe, ¿no? Claro. ¿Sí? Y va a afectar el sistema inmune, lo va a disminuir su capacidad. Terminamos sin sistema inmune. Las personas infectadas con VIH no mueren por VIH. Mueren porque no tienen cómo defenderse de otras enfermedades a las que se vuelven súper susceptibles. ¿Sí? Recuerden que los virus acaban con el sistema de defensa, están acabando con los linfocitos T, están acabando con monocitos, están acabando con macrófagos, entonces quedamos sin nada, ¿vale? ¿Cómo ingresan a la célula entonces? ¿Quién, profe? ¿Quién? ¿Quién? Diana. Bueno, profe, pues básicamente lo que va a pasar es que los receptores del virión, que es GP120, y el receptor de la célula que va a infectar en este caso, se van a unir y la membrana celular se van a fusionar. Y ahí se libera en el citoplasma el material genético. Ajá. Está bonito el dibujito. La replicación se da en el citoplasma. Y ya como tal, la replicación ya del virus se da en el núcleo de la célula. O sea, porque es que la replicación del material genético del VIH tiene como varios pasos. Y cuando ya el material genético pues llega al citoplasma, pues va realizando diferentes pasos para llegar al núcleo celular, y ahí en el núcleo pues ya se da el proceso como tal de la replicación. Sí. Ok. ¿Cómo se transmite? Entonces se tomaría como que se replican en el núcleo. Martínez, sí. Martínez Nicole. Bueno, profe, también como se hablaba en otros grupos, también se transmite por contacto de fluidos corporales, también como sangre, semen, fluidos vaginales y la leche materna. También por el reuso de jeringas, las agujas, el sexo oral, también se transmite de madre a hijo, también por transfusión de sangre, también por comer alimentos que fueron antes consumidos por otra persona que tenía o estaba infectada con VIH, por las llagas o encías sangrantes, como se ve acá. Y la replicación es en el núcleo.
¿Cómo se transmite? Ya vimos, y cómo se puede evitar. Esto, pues, se puede evitar mediante el uso de condones, lubricantes, la abstinencia, los medicamentos antirretrovirales y también reduciendo el número de parejas, o sea, la promiscuidad, evitándola. Y también puede ayudar la circuncisión masculina. ¿Por qué? Profe, porque hay un trabajo en el cual, un ensayo en el cual lo decía, que decía que había un mayor número o probabilidad de las personas que no, los hombres que no tenían la cirugía de la circunferencia. Entonces, pues por eso lo pusimos. Yo leí el artículo y hablaba un poco más de eso. Si quieres, yo te puedo mandar el link, pero sí hablaba que las personas que tenían esta cirugía tenían menor probabilidad de contagio. Esos son factores de riesgo, pero no tiene que ver directamente con la transmisión o el control del virus, ¿sí? Es como decir, lo que yo les decía, a todo el mundo no le funcionan igual las cosas. Vámonos para el coronavirus otra vez y trato de ponerlo en contexto. El coronavirus es el mismo virus que se transmite de la misma forma para todas las personas. Ahora, hay personas que tienen factores de riesgo como las comorbilidades que van a hacer que esa infección sea más compleja, pero eso no tiene nada que ver con el ciclo biológico del microorganismo. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando se habla de factores de riesgo, no está asociado a la transmisión o al control de ella, sino que se ha encontrado que puede ser un factor de riesgo. ¿Sí? No sé, asumo algo de nivel de higiene que permita que se acumulen más las partículas, pero eso es más por higiene, más no por... ¿Me entiendes? O sea, no es que si tienes o no tienes, sino que encontraron ese factor de riesgo. Y deberían haber hecho un estudio adicional, hacer una variante adicional para haber cruzado esas dos y poder dilucidar un poco porque es un factor de riesgo. Más no tiene que ver directamente con la transmisión. Eso es más o menos lo que les quiero decir. Sí, porque a eso llegó, en ese artículo eso llegó una controversia porque decían, no, pero es que si a los pacientes que no se les ha realizado esta cirugía hay una menor exposición directa y grande, entonces entraban en esa conclusión, pero decían, la otra persona decía lo que usted decía, que con el prepucio hay más migración viral que se puede quedar allí y no puede, pero ese ya cuestiones allegadas de higiene. Sí, exacto. No porque sí o sí. ¿Sí? Entonces yo creo que hay muchos factores ahí que... cuando uno lee, chicos, es muy importante que cuando uno lee, trate de dilucidar muy bien algunos tipos de conclusiones, porque siempre que uno publica algo trata de llegar a conclusiones que sean muy contundentes. Pero si tienen otras explicaciones, esos mismos investigadores deberían eliminar esas posibilidades dentro del artículo. ¿Vale? Entonces uno también tiene que ser como un poquito crítico en el momento de leer. Pero está muy bien, o sea, no estoy diciendo que es malo, miren que genera una discusión interesante en el proceso. Vale, bueno. Profe. ¿Sigue cuál, Elizabeth? Bueno, Valentina, receptores, ¿qué virus le tocó? Y CAM, o CAM. Sí. Sí, dale.
No. Es que estoy viendo los receptores para poder entender qué virus es esto. Coxsackie virus. De hecho, estos receptores CAR el nombre de los receptores está asociado. Eso acabo de ver. Bueno, pues muchachos, buenos días. A mi grupo le correspondía el virus del Coxsackie virus. Entonces, pues los receptores que tiene esto son... ¿Profe, ya acabó? No. Si quieren leer. Ya. Bueno. Es que este tiene unos nombres todos raros. Bueno, entonces los receptores, qué pena, de este virus están asociados a unas proteínas que son proteínas o moléculas de adhesión como las ICAM1 y las proteínas CAR. Entonces, estas proteínas lo que hacen es como sostener el virus ahí en la membrana para poder ingresarlo después. Y se da pues en varios tejidos por medio de unos receptores llamados DAF, que son factores aceleradores del decaimiento, que están en los clústeres de CD55. Y pues por medio de las proteínas ICAM, que son las de las moléculas de adhesión, y las proteínas CAR, que sirven para internalizar el virus. Natalie, ¿cuáles células afecta? Sebastián. Sí, señora. ¿Qué células infecta? Al ser un virus de carácter respiratorio, infecta todo el tejido del tracto respiratorio e igualmente los receptores que tiene se acoplan al sector gastrointestinal. Entonces, ello permite afectar diversas zonas y hay ciertas variantes que permiten afectar el sistema nervioso central, el corazón, el hígado, el páncreas, los pulmones y en algunos casos se presenta en la musculatura esquelética y en las gónadas. Vale. Eleonora, ¿cómo ingresa la célula? Profe, pues ese virus ingresa a la célula por medio de endocitosis y pues por ser perteneciente al grupo de los enterovirus, entra por la orofaringe y el tracto intestinal y el ciclo infeccioso pues tiene un rasgo específico, pues no tiene un rasgo específico de tiempo, porque una persona portadora de Coxsackie virus puede contagiar antes o después de haber expresado síntomas. Entonces entra por endocitosis. ¿Y sí, en dónde se replica? La replicación de este virus se da exactamente en el citoplasma celular. Su replicación y ensamble en el citoplasma celular. Sofía, enfermedades. Sofía. Y Valentina. Otra vez tú. Natalie. Natalie no habla. Es la que tampoco está. Cortico porque está muy largo. Bueno, pues en las principales enfermedades podemos ver que hay dos tipos de Coxsackie virus, que son el tipo A y el tipo B. Estos tienen varias cepas que van a producir varias enfermedades. Pero, pues para decirlo de forma general, los virus Coxsackie tipo A
producen enfermedades que van mucho como a nivel de las mucosas. Entonces van a producir meningitis aséptica, síndrome febril, herpanginina, síndrome mano-pie-boca, conjuntivitis, mialgia epidémica, miocarditis, pericarditis, neumonías, exantemas cutáneos y resfriado común, entre otros. Y los coxsackie-virus tipo B van a generar enfermedades como la diabetes mellitus tipo 1 y también pueden generar, pues por esta diabetes, cetoacidosis diabética, y en algunos casos se ha observado que algunos tipos del coxsackie-virus tipo B con otros del coxsackie-virus tipo A pueden generar pancreatitis. Y pues ya si quieren, ahí luego está como la definición de cada enfermedad. Gracias. ¿Cómo se transmite? Profesora, ¿lo puedo compartir yo el modo de transmisión? Modo de transmisión. Ok. El modo de transmisión, al ser una familia de los picoARN virae, es decir, que es bastante pequeño y pues en su propio nombre indica que es de tipo ARN, él se permite reproducir mediante transmisión de persona a persona, es decir, un contacto directo mediante un paciente enfermo puede llegar a contagiar a la otra persona. Se hace mediante gotitas de secreción respiratoria, también como se encuentra en el intestino delgado, se puede encontrar en heces o inclusive en el líquido de ampollas o las costras. Algo interesante sobre este virus es que por lo general se presenta en una población con un rango de edad muy bajo, es decir, en niños. Y también tiene un periodo que va muy concorde al clima. Entonces, en verano y otoño se logra ver más frecuente pacientes con esta enfermedad. Profesor, también es como por el tratamiento del agua, por la falta de higiene, todo eso. Ok. Estamos en Valentina. Elizabeth Camacho. 1, 2, 3, 4. Frutos. Hola, profe. Buenos días. Ya comparto. Elizabeth Camacho. Bueno, profe, en cuanto a los receptores, pues el más conocido es el receptor de adenovirus Coxsackie. Se llama así porque también pues, sirve para el virus Coxsackie. Y adicionalmente se ha planteado que algunos adenovirus utilizan la molécula de histocompatibilidad clase 1 y pues leyendo en otros artículos también encontramos que dependiendo de los serotipos hay diferentes receptores para cada uno. Entonces por lo menos están los glucosaminoglicanos de sulfato de prano, la molécula del sistema de complemento CD46, CD80, CD86, el ácido ciálico, las integrinas, alfa M beta 2 y alfa L beta 3. Entonces esos son los receptores que podemos encontrar. En términos generales, los más comunes son los CAR, y que por eso les decía ahorita, los CAR que son los mismos del Coxsackie y por eso se llaman así, Coxsackie adenovirus. Sí, esos son los más estudiados, los más... Comparten este receptor, los CAR, y las integrinas también son como bien comunes. Coxsackie adenovirus receptor es lo que quiere decir CAR. Coxsackie adenovirus receptor, la R de receptores. Listo. ¿Dónde se replica y cómo ingresa la célula? Valeria. Cabezas. Están dos además. Profe, ¿dónde se replica y cómo ingresa la célula? Se replica en el núcleo
Ajá. ¿Y cómo ingresa a la célula? Ingresa a la célula por adhesión. ¿Por qué? Por endocitosis, profe. Por endocitosis. Ingresa por endocitosis mediada por la vesícula Cubierta de clatrina. Ajá. Listo, por endocitosis. Ok. Las células que infecta, profe. Valeria Lomia. Enfermedades. Valeria. Profe, ya tiene el micrófono encendido, pero como que no se le escucha. Entonces tú dime las enfermedades y cómo se controla. Bueno, pues las enfermedades igualmente van a estar relacionadas, como lo había dicho anteriormente, como en los tipos de células que infecta, ¿verdad? Entonces, pues las que podemos destacar así como importantes son la infección febril, y pues cada una de las enfermedades también corresponde a un tipo de adenovirus, tanto ya sea para niños como para adultos. O sea, dependiendo de la etapa de vida, pues así mismo van a actuar ahí ese virus de adenovirus. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos en un artículo, profe, que la infección febril va a corresponder a los tipos de adenovirus 1, 2 y 5 en los niños y los lactantes, pero en los adultos serían ya los tipos 3, 4 y 7, tanto adultos como jóvenes. También vamos a encontrar... ajustémoslo un poco para que nos quede como transversal, genera infección respiratoria. ¿Listo? Es uno de los otros virus gripales. ¿Listo? Sí, o sea, este es el virus como más conocido, por así decirlo, de la gripa. Además de esos síntomas gripales, también puede generar... Pues también puede generar, digamos, pues aparte de esos síntomas gripales como neumonía y bueno, lo que ya han dicho nuestros compañeros como la enfermedad respiratoria aguda, vamos a encontrar que puede actuar también en órganos como el riñón, generando nefritis, también conjuntivitis epidérmica, gastroenteritis, hepatitis y meningoencefalitis. Gastroenteritis y meningoencefalitis. Yo los dejaría en esas tres como las causas más comunes de enfermedades de estos virus. Entonces, enfermedad respiratoria, gastroenteritis y meningoencefalitis. Esas tres son las más comunes de los adenovirus. Los enterovirus afectan mucho y también la parte enterovirus los encontramos en ambas, en gastro y en gastro y en gastro y también causando meningitis. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta esas tres cositas. Profe, ¿qué otra de las que nos habías dicho? Que te dijéramos. ¿Qué? ¿Cuál otra más? Vamos a la transmisión y contacto. ¿Cómo evitarlos? Me toca volverme a por los nombres. Valeria, Fabio. ¿Es el que estaba hablando? Sí, señora. Es que no están sino dos. Entonces yo, profe, yo lo hago. Bueno. La propagación de este virus puede darse pues de diferentes maneras. Entonces, mediante el contacto íntimo, el hacinamiento y contacto estrecho pues va a facilitar en gran medida que el virus se propague, por estanques o piscinas sometidas a una cloración inadecuada, por instrumental médico o toallas que pues no han tenido ese proceso, el buen proceso de asepsia, mediante la inoculación directa en la mucosa nasal o conjuntival, ya sea por medio de las manos o medicamentos oftálmicos, por vía fecal u oral o mediante aerosoles o núcleos de Wells.
Entonces yo resumiría eso en que esa transmisión de los adenovirus se puede dar persona a persona a través de secreciones, ¿sí? Y en la parte respiratoria por gotas. Gotas. Y gastrointestinal, orofecal. Entonces por eso ella habla de piscinas, no sé qué, porque es que se traga agua. Entonces orofecal, secreciones, gotas. Empecemos como a resumir esas formas de transmisión a cosas corticas que nos identifiquen, porque además cuando veamos epidemiología vamos a ver que precisamente con esas palabritas es que vamos a empezar a clasificar los pacientes al ingreso. Gotas, aéreo, contacto, ¿sí? Vale, gracias. Profe, entonces, ¿las células que afectan serían las células del tracto respiratorio o cuáles? Las células epiteliales. Células epiteliales en general. ¿En dónde? Pues en estos sitios. ¿Cuáles que tengan esos receptores? Actúan en las células del tracto respiratorio, urinario, el ojo, tubo digestivo. No suelen diseminarse más allá de los ganglios linfáticos regionales. O sea, como mucosas, como resumiendo, células mucosas. Sí. Ustedes, sí, cuando como la estamos hablando que estos bichitos llegan, por ejemplo, se me olvida que no me puedo mover de aquí, no me puedo parar de la silla. Cuando estamos hablando que estos bichitos, y ya hemos mencionado algunos, llegan a meninges, por cómo podrían llegar, eso lo hablamos la semana pasada. Recuerden que ellos pueden tener un sitio de replicación inicial y luego pueden diseminarse. ¿Cómo se pueden diseminar? ¿Cuáles son las vías de diseminación? Por sangre, ¿por qué más? La linfa, profe. Por tejido linfático. Esos son los dos principales. ¿Listo? Ok. Acabamos de hablar con Alma. Alma, Amal. Ya le cambié el nombre. Hola, profe. Ya comparto, ¿vale? Vale. Hepatitis C. Profe, para comentarle que como mi grupo se desintegró, entonces yo entré a ese. Okay. Camila Tamayo. ¿Listo? ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. Vale. Bueno, entonces pues a nosotros nos tocó hepatitis C. Empezando con lo primero, pues tenemos que los receptores de hepatitis C principalmente son el LDL, que es una alipoproteína E. Tenemos al SRB1, tenemos a el C2-209 o también llamado S-Zinc, que es un receptor de leptina tipo C que se encuentra en la superficie de macrófagos y células dendríticas. También tenemos el CD81, los receptores B1. Algo importante de los receptores B1 es que, pues, como acción específica de estos receptores está el aumento del gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento del volumen de la contracción cardíaca. No le escucho, espérate. Hepatitis C. ¿Escucho allá o escucho acá? Las dos no me dan. Y pues como por entre último, las todos estos claudinas. receptores que estás mencionando, el más conocido, el más reportado es el LDL receptor, que se conoce como DLDLR. LDRLR.
Se me traba la lengua. Listo, ok. ¿Qué tipo de células infectan, Daniel? Profe, principalmente infecta hepatocitos, pero también se ha descrito la presencia del VHC en células mononucleares de la sangre periférica, en células dendríticas, linfocitos T y ya. Ok. Francenet, Dime, profe. ¿cómo entra el virus a la célula? A través de endocitosis mediado por receptores. ¿Y dónde se replica? Va a replicar principalmente en lo que son en el citoplasma del hepatocito. En el citoplasma, muy bien. Steven, enfermedad y forma de contacto, forma de transmisión. Sí, profe. Pues la forma de transmisión básicamente es como por sangre contaminada, ¿no? Puede ser por, digamos, la utilización de agujas que haya sido utilizado por alguna persona que tenga el virus de la hepatitis C, ya sea pues por un pinchazo accidental o agujas compartidas, digamos también cuando los tatuajes no hay una desinfección de las mismas. ¿Qué decimos a eso? Que lo hablamos ahorita. Nacer de una madre que tenga también el virus, tener relaciones sexuales sin protección. Y pues por diferentes procedimientos médicos como endoscopías digestivas, tratamiento ambulatorio por úlcera o heridas en la piel, inyecciones intravenosas o intramusculares y transfusiones de sangre. Sangre contaminada con el virus es la forma de transmisión. ¿Cómo llegamos a eso? Entonces, todo lo que tenga que ver con transmisión parenteral. Chuzones, pinchazos, tatuajes, todo esto que hablábamos ahorita. ¿Listo? Cualquier actividad que implique reuso o compartir agujas o material cortopunzante es el que nos va a generar este tipo de transmisión de esta enfermedad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo prevenimos? No, ese es para cada una. Por eso es que me toca subir y volver a buscar. Amal. Amal ya me contestó ahorita, ¿cierto? Sí, profe. Diana. Sí, señora. ¿Cómo evitar esa transmisión? Como tal, pues no existe una vacuna estipulada, pero se puede llevar cierto tratamiento para disminuirlo. Como para realizar un mecanismo de control. Como decía anteriormente mi compañero, pues tratar de no compartir agujas y drogas. También usar permanentemente guantes para no estar en contacto con la sangre infectada. También pues cuidar mucho del material, específicamente utilizar material esterilizado en situaciones como realización de tatuajes. También usar condón, no compartir artículos personales y si una persona posee el virus, pues esta persona debe evitar realizar donaciones de sangre o órganos ni tejidos. Vale. Bueno, chicos, terminamos entonces la próxima semana y arrancamos con bacterias la próxima semana de clase. No la próxima semana de la próxima semana, sino la próxima semana de clase. Terminamos virus y arrancamos bacterias. Ok. Gracias, profe. Vale, profe. Eso, profe, muchas gracias, ¿no? Gracias. Chao. Chao, profe. Descansen si pueden en Semana Santa. Haremos el deber. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chicos.